Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Hoy, vamos a sumergirnos de lleno en una relación que ha conquistado corazones a lo largo y ancho del planeta, la de Serkan y Özge. Si eres un apasionado de los dramas turcos, como yo, seguramente ya los conoces y los amas. Pero si eres nuevo en este universo, prepárate para quedar completamente cautivado. Juntos vamos a desentrañar los secretos de su conexión única, descubrir qué los hace tan adorables y analizar cómo han logrado resonar con tantos espectadores alrededor del mundo. Antes de que nos lancemos a esta aventura, te invito a suscribirte a nuestro canal si te gustan los vídeos sobre parejas icónicas, dramas turcos que te roban el aliento y análisis profundos de relaciones. No te pierdas ni un solo detalle de lo que tenemos preparado para ti, simplemente activa la campanita para recibir notificaciones. Te prometo que no te arrepentirás de unirte a nuestra comunidad. Así que, sin más preámbulos, vamos a ello. Serkan y Özge. Escuchar sus nombres es suficiente para sentir un cosquilleo, ¿verdad? Desde el instante en que sus caminos se cruzaron, una chispa innegable encendió la pantalla. Y seamos sinceros, la química entre los actores es un ingrediente crucial para que una pareja ficticia funcione. En este caso, la química es absolutamente explosiva. Se siente en cada escena, en cada mirada, en cada roce. Pero más allá de la química palpable, lo que realmente eleva a esta pareja a un nivel superior es la forma en que sus personajes se transforman y crecen el uno al lado del otro. Al principio, Serkan puede parecer, bueno, digamos, complejo. Un hombre de negocios exitoso, sí, pero también obsesionado con el control, un perfeccionista implacable y envuelto en una armadura que lo protege de cualquier atisbo de vulnerabilidad. Es un iceberg emocional esperando ser derretido. Y entonces, como un rayo de sol, aparece Özge. Una mujer independiente, fuerte, dueña de su destino y con una alegría contagiosa que ilumina cada rincón que pisa. Ella es la antítesis de Serkan. Poco a poco, con su tenacidad y su optimismo, comienza a resquebrajar esa coraza que él ha construido con tanto esmero. Özge es todo lo que Serkan no es y quizás todo lo que él anhela ser. Es espontánea, impredecible, apasionada y vive el momento sin reservas. No se deja intimidar por el poder ni por el dinero, y siempre, absolutamente siempre, dice lo que piensa sin importar las consecuencias. Esta honestidad brutal al principio choca frontalmente con la personalidad metódica y controladora de Serkan. Pero es precisamente esa diferencia, esa autenticidad desarmante, lo que le atrae como un imán. Lo verdaderamente fascinante de su relación es que no está idealizada. No es un cuento de hadas edulcorado donde todo fluye sin esfuerzo y donde los pétalos de rosa nunca se marchitan. Hay obstáculos monumentales que superar, malentendidos dolorosos que aclarar, momentos de duda paralizante y de desesperación abrumadora. Pero a pesar de todas las adversidades, a pesar de las tormentas que amenazan con separarlos, siempre, de una forma u otra, encuentran el camino de regreso el uno al otro. Su conexión es un faro en la oscuridad, guiándolos a través de la niebla de la incertidumbre. Uno de los aspectos que más me cautiva de esta pareja es la forma en que se apoyan y se impulsan mutuamente. Serkan, a pesar de su naturaleza controladora, ayuda a Özge a perseguir sus sueños, a creer en sus capacidades y a romper las barreras que ella misma se ha impuesto. Él ve en ella un potencial ilimitado y la alienta a alcanzarlo. Mientras tanto, Özge le enseña a Serkan a relajarse, a desconectar del trabajo, a disfrutar de los pequeños placeres de la vida y, lo más importante de todo, a abrir su corazón al amor y a la vulnerabilidad. Se complementan a la perfección, como dos piezas de un rompecabezas que encajan a la perfección. Se convierten en la mejor versión de sí mismos cuando están juntos, irradiando una luz que ilumina a todos los que los rodean. ¿Y qué decir de la forma en que se miran? ¡Ay, esas miradas! Esas miradas cargadas de amor, de admiración, de deseo, de un entendimiento profundo que trasciende las palabras. Son esas miradas las que nos hacen creer en la autenticidad de su relación, las que nos convencen de que su amor es real y palpable. Es como si pudieran comunicarse telepáticamente, como si entendieran cada uno de los pensamientos y sentimientos del otro sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Y no podemos olvidarnos de los momentos tiernos. Esos abrazos apretados que transmiten seguridad y consuelo, esos besos robados que encienden la pasión, esas caricias sutiles que revelan un amor profundo y respetuoso.
Son esos pequeños detalles, esos gestos aparentemente insignificantes, los que hacen que su relación sea aún más entrañable y cercana a nosotros. Nos hacen sentir parte de su mundo, nos invitan a soñar con encontrar un amor así, un amor que nos haga sentir completos y amados incondicionalmente. Claro, también hay momentos dramáticos. No todo puede ser un camino de rosas, ¿verdad? Las intrigas palaciegas, los secretos del pasado que resurgen para atormentarlos, las presiones familiares que amenazan con separarlos. Todo esto pone a prueba su relación hasta el límite, obligándolos a luchar con uñas y dientes por su amor. Pero incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, nunca se rinden. Siempre encuentran la manera de superar los obstáculos, de aprender de sus errores y de salir fortalecidos de cada batalla. Lo que me parece realmente admirable de esta pareja es su capacidad infinita para perdonar. Porque en una relación, el perdón es el cimiento sobre el que se construye la confianza y la reconciliación. Serkan y Özge cometen errores, se equivocan, se dejan llevar por el orgullo y se lastiman mutuamente. Pero siempre, sin excepción, están dispuestos a reconocer sus fallos, a pedir perdón con humildad, a perdonar de corazón y a seguir adelante, aprendiendo de sus errores y construyendo un futuro mejor juntos. El amor verdadero no es un camino fácil. Requiere esfuerzo constante, compromiso inquebrantable, paciencia infinita y, sobre todo, una enorme capacidad de perdonar y de comprender. Serkan y Özge nos demuestran que vale la pena luchar por el amor, incluso cuando las cosas se ponen difíciles y la adversidad acecha a la vuelta de la esquina. Uno de los momentos más memorables y emotivos de su relación es, sin duda alguna, su boda. ¡Qué boda tan hermosa, tan llena de significado y de simbolismo! Fue un momento mágico, un torbellino de alegría, de emoción y de amor palpable en el aire. Verlos finalmente juntos, felices y enamorados, radiantes de felicidad, fue como un sueño hecho realidad, un final feliz que todos los que seguimos su historia anhelábamos con fervor. Pero su historia no termina con el sí quiero. Después de la boda, como en la vida real, siguen enfrentando nuevos desafíos, siguen creciendo como pareja, siguen aprendiendo el uno del otro y siguen demostrando que su amor es incondicional, un faro que ilumina su camino a través de la vida. Y es que el amor verdadero no es un destino final, sino un viaje continuo, una aventura compartida, un camino lleno de altibajos, de sorpresas inesperadas y de momentos inolvidables que construyen una historia única y especial. Ahora hablemos un poco de los actores que dan vida a Serkan y Özge. Su talento es innegable, su dedicación es admirable y su actuación es simplemente magistral. Logran transmitir a la perfección la complejidad de sus personajes, la profundidad de sus emociones y la intensidad de su relación. No es de extrañar que hayan conquistado a tantos fans en todo el mundo, que su trabajo sea reconocido y apreciado por millones de personas. Además, la química que tienen fuera de la pantalla es evidente. Se nota que se llevan muy bien, que se respetan y admiran mutuamente y que disfrutan trabajando juntos. Y esto sin duda se refleja en su actuación, haciendo que su interpretación sea aún más auténtica y creíble. En resumen, Serkan y Özge son mucho más que una simple pareja de ficción. Son un símbolo de esperanza, de amor verdadero, de perseverancia y de la capacidad humana para superar cualquier obstáculo. Su historia de amor es inspiradora, emocionante, conmovedora y nos recuerda que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por él y que el perdón es la clave para construir una relación duradera y feliz. ¿Quién no ha soñado alguna vez con encontrar un amor así? Un amor que te haga sentir vivo, que te inspire a ser mejor persona, que te apoye en tus sueños y que te acompañe en cada paso del camino. Serkan y Özge nos demuestran que ese amor es posible, aunque a veces parezca inalcanzable. Así que si aún no has visto esta novela, te la recomiendo encarecidamente. Prepárate para reír a carcajadas, para llorar a mares, para emocionarte profundamente y sobre todo, para enamorarte perdidamente de Serkan y Özge. Su historia te robará el corazón y te dejará una huella imborrable. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo hablando de esta pareja tan especial. Serkan y Özge son mucho más que una pareja de ficción. Son un espejo en el que podemos vernos reflejados, una inspiración para construir relaciones más auténticas y un recordatorio de que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis de la relación de Serkan y Özge. Si tienen alguna opinión, comentario o anécdota sobre esta pareja,
no duden en dejarla en la sección de comentarios. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su momento favorito de Serkan y Ozge? ¿Qué es lo que más les gusta de su relación? ¿Qué lecciones han aprendido de su historia de amor? Cuéntenme todo. Y ahora el momento que todos estaban esperando. El llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para recibir notificaciones y estén al tanto de todas las novedades que tenemos preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.